Empezaré por reconocer, señorías, que una gran parte de la ciudadanía ha hecho responsable a esta reforma de los recortes del estado de bienestar llevados a cabo a partir de entonces por el actual Gobierno del Partido Popular. Pero dicho esto, quiero añadir, señorías, que pensar que esta modificación ha sido el motivo por el que el Gobierno del señor Rajoy ha desarrollado sus políticas de recortes y de ataque a los derechos sociales es solamente una torpeza. Porque estaríamos diciendo, señorías, que el Gobierno del Partido Popular está gobernando así por imperativo constitucional. Y eso no es cierto. El Gobierno del Partido Popular está gobernando así por una pura opción ideológica. Es necesario recordar lo que sucedió en aquellos días de agosto del 2011. Y lo voy a hacer yo, que no estuve aquí en ese momento. Vivíamos... ¡Silencio! No sabía yo que alguien tan novato podía hacerle tanta gracia. Vivíamos en nuestro país una situación de extrema gravedad económica como consecuencia de la crisis financiera que desde el año 2008 se venía extendiendo por el mundo y que había llevado la prima de riesgo en nuestro país y en Italia en torno a los 400 puntos básicos. Con el objetivo de intentar restaurar la confianza financiera, en el seno de la Unión Europea se acordó un pacto de estabilidad y crecimiento que, entre otras cuestiones, incluyó el compromiso de cada Estado partícipe de introducir la regla de estabilidad presupuestaria en los textos constitucionales. En este contexto, el Gobierno quiso hacer frente, con la reforma del artículo 135, a sus compromisos en el seno de la Unión Europea, a la situación de extrema inestabilidad de los mercados y a la pérdida de credibilidad de la economía española. Se hizo para dotar de rango constitucional a un principio, el principio de estabilidad presupuestaria, que ya venía recogido con rango legal desde el año 2001. Y fue útil. Fue útil porque con la reforma se impidió el rescate económico de España en el verano-otoño del año 2011, o por lo menos contribuyó a ello. Lo que se ha producido después no tiene nada que ver con aquella reforma constitucional. Pero es cierto que la incorporación al texto constitucional del compromiso con la estabilidad presupuestaria ha servido al actual Gobierno del Partido Popular para justificar una política de extrema austeridad y de recorte de derechos sociales con enorme sufrimiento para la ciudadanía. Y es cierto que en abril de 2012 la mayoría del Partido Popular en este Parlamento aprobó la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que teóricamente se apoyaba en la reforma constitucional, pero que, como señaló en aquella sesión nuestro portavoz en el debate, el señor Saura, a nuestro juicio, violaba y rompía el reciente pacto constitucional y solo llevaría a una creciente recesión económica. Con aquel acuerdo que se adoptó en esta Cámara se rompió el acuerdo constitucional que se había conseguido en 2011. Lo hizo desde un punto de vista y con un objetivo profundamente ideológico. Pues con esta ley, no con la modificación en sí del artículo 135 de la Constitución, se justificó lo injustificable. Se abrió la puerta de los recortes en educación, en sanidad y en servicios sociales, a los sacrificios de la ciudadanía, al incremento de las desigualdades y a las privatizaciones. Con estas medidas el Partido Popular ha conseguido que la crisis no sea solamente una crisis económica. Estamos ante una verdadera crisis social que ha colocado a nuestro país entre los países más desiguales de la Unión Europea. Una política económica y fiscal, la de este Gobierno, que además no ha producido los efectos deseables. A pesar de todos estos sacrificios, un año después de la reforma constitucional, en el verano del año 2012, la prima de riesgo española alcanzó el nivel récord de los 694 puntos básicos. Y no se pudo evitar, entonces ya no se pudo evitar el rescate financiero de nuestro país. La eficacia de la modificación ha quedado en entredicho, pero esto no debe servir para justificar el fracaso de la política del Gobierno en estos últimos 3 años. No, señorías, el problema no es el principio en sí mismo, el problema es el uso que se hace de él, porque hoy encontramos este principio de estabilidad presupuestaria reconocido en estados como el sueco, o en Francia, o en Italia, o en Alemania. El problema es que el Gobierno del Partido Popular ha optado por hacer un mal uso, el peor, el más injusto uso que se podía hacer de este principio. Por eso, porque la redacción del artículo 135
ha permitido este dislate. Estamos de acuerdo en eliminar el pretexto legal, la coartada legal, pero les aseguro que eso no será suficiente para corregir e impedir en el futuro los efectos de políticas como las que está llevando a cabo este Gobierno. Déjeme decirlo de otra manera. La cuestión es si la política austericida de este Gobierno hubiera sido distinta si no hubiese existido esa redacción del artículo 135. Yo estoy convencido que hubiera sido exactamente la misma. Y a los ejemplos me remito. En la comunidad valenciana o en Madrid, el PP ha llevado a cabo una política sistemática de recortes sociales y privatizaciones mucho antes de agosto de 2011. Para ello no han necesitado el artículo 135 de la Constitución. Esto es lo que desde mi grupo parlamentario nos cuestionamos, las políticas concretas. Y en este contexto defendemos que estado de bienestar y estabilidad presupuestaria son compatibles. Miren, en la modificación del 135, el Partido Popular quiso introducir el concepto de déficit cero. Lo que hizo después con la Ley de Estabilidad, por cierto. Los socialistas nos opusimos e introdujimos en el párrafo cuarto del 135 que señala expresamente que se podrá superar el límite de déficit y de deuda pública en determinados supuestos entre los que se encuentran la recesión económica o cuando los mismos perjudiquen la sostenibilidad social del Estado. Esta parte del artículo no la han leído en el Partido Popular. El principio de estabilidad presupuestaria no solo es un freno para el estado de bienestar, no es un freno para el estado de bienestar, sino que es una garantía para su propia supervivencia. Por eso nosotros no recurrimos a la política fácil o de pancarta de proponer solo la derogación del artículo 135. Nosotros defendemos una reforma constitucional mucho más real, eficaz y ambiciosa. Hace más de 2 años que los socialistas pusimos sobre la mesa una propuesta de reforma del texto constitucional. Hace solo una semana que hemos hecho una oferta de abrir ya ese camino a través de la Comisión Constitucional de este Congreso. Y en la propuesta, al margen de otros temas de gran interés nacional, como es la articulación territorial o la regeneración democrática, defendemos sobre todo la necesidad de consolidar y proteger en la propia Constitución el estado de bienestar que tanto nos costó construir. Y para ello no es suficiente con reformar el artículo 135, en los términos que ustedes plantean en esta proposición. Por cierto, bastante ambiguo y que cae en otros de los defectos que le reprochan al anterior acuerdo, que es que no se piensa someter a votación popular. Por lo menos yo no lo he leído por ninguna parte. Tenemos que blindar de verdad los derechos que han supuesto los pilares del estado de bienestar y no meramente hablar de servicios públicos fundamentales, que es un concepto totalmente indeterminado que podría llevar a un gobierno a las mismas actuaciones que ha llevado a este. Queremos una Constitución que reconozca auténticos derechos para los españoles y españolas a una sanidad universal, a una educación en igualdad y a una protección social que no deje a nadie en la cuneta. Queremos una Constitución que deje de concebir los derechos sociales como meros principios rectores de la política social y económica para pasar a reconocerlos como derechos fundamentales en sentido estricto. Unos derechos fundamentales dotados de garantías y cuya satisfacción sea objeto de tutela judicial. Esta es la reforma que necesitamos. Y termino. Los socialistas no cuestionamos, como hacen otras fuerzas políticas, que la deuda pública haya que pagarla. Nosotros no vamos a competir en ese terreno, porque enviar hoy ese mensaje a un mundo globalizado pone en riesgo las pensiones, los sueldos de los empleados públicos y las prestaciones de los más vulnerables. No dudamos de que esta iniciativa puede ser bien intencionada. Pero, señor Garzón, ustedes que siempre quieren quedar por encima, creo humildemente que en esta propuesta se han quedado cortos. Vamos a votar a favor de la toma en consideración porque queremos acabar con el pretexto constitucional. Vamos a votar a favor porque reformas de este calado debieron ser fruto de mayor consenso y debió someterse a la aprobación por parte de la ciudadanía. Y así lo reconocemos. Pero nosotros no queremos solo maquillar la Constitución. Nosotros queremos un gran pacto para blindar en todos los frentes los pilares del bienestar. Que no olviden que ustedes los defienden hoy porque los socialistas los establecimos hace tiempo. Muchas gracias.